No fue una exclusiva televisiva. No hubo comunicado oficial ni fotografía calculada para encender las redes. Todo comenzó, según personas cercanas, en la intimidad de una cena familiar, donde el murmullo habitual se transformó en silencio absoluto tras una sola frase. «Quiero contarles algo importante», dijo Giselle con una serenidad que no parecía improvisada. La mesa estaba rodeada de sus hijos, algunos amigos de confianza y un ambiente cálido, lejos del espectáculo. Durante años, la presentadora había aprendido a separar la imagen pública de la mujer real que existe cuando las cámaras se apagan. Pero esa noche no hablaba la figura mediática, hablaba la madre, la mujer que ha atravesado amores intensos, matrimonios fallidos y promesas que el tiempo desdibujó. «Estoy enamorada», confesó. Las palabras no sonaban juveniles ni impulsivas. Eran pausadas, meditadas. No tenían la energía explosiva de un romance fugaz, sino la firmeza de quien ha reflexionado antes de pronunciar cada sílaba. Algunos testigos aseguran que hubo lágrimas discretas, no de tristeza, sino de alivio. La revelación no terminó ahí. «Y estamos pensando en casarnos». La frase cayó como una piedra en un lago en calma. Un matrimonio. Otra vez. Para muchos, esa posibilidad parecía improbable después de las experiencias pasadas que marcaron la vida sentimental de Giselle. Ella misma, en entrevistas anteriores, había expresado cautela frente a la idea de volver a caminar hacia el altar. Por eso el anuncio resultó tan impactante. Uno de sus hijos, dicen, preguntó con naturalidad pero también con prudencia: «¿Estás segura?». Y ella respondió sin titubear: «Esta vez sí». ¿Qué cambió? ¿Quién es el hombre capaz de devolverle la ilusión a una mujer que ha conocido tanto el amor como la decepción? La información aún es limitada, pero lo que se sabe es que no se trata de alguien que busque protagonismo. No es una figura que persiga reflectores. Es más bien un hombre descrito como discreto, estable, alguien que apareció sin ruido y se quedó con paciencia. En los últimos meses, algunos seguidores habían notado pequeños indicios. Viajes repentinos sin explicación detallada, fines de semana en los que desaparecía de las redes sociales, fotografías donde su sonrisa parecía distinta, más profunda. Nada concreto, nada confirmable. Ahora esas piezas comienzan a encajar. La decisión de contarlo primero a la familia no fue casual. Giselle, acostumbrada a vivir bajo la lupa pública, sabía que cualquier anuncio oficial detonaría especulación inmediata. Por eso eligió el círculo íntimo. Quería ver las reacciones auténticas, sentir el respaldo sin filtros mediáticos. Fuentes cercanas aseguran que incluso mencionó que la boda podría celebrarse en un entorno reservado, lejos de grandes producciones. Un evento pequeño, significativo, rodeado únicamente por quienes han estado presentes en sus momentos más difíciles. La idea de un enlace sobrio contrasta con la magnitud de su carrera, pero refleja algo más profundo. Esta vez no quiere un espectáculo, quiere verdad. Sin embargo, la pregunta persiste.
¿Es solo un plan o ya existe una fecha concreta? Algunos rumores indican que ciertos preparativos discretos ya estarían en marcha. Consultas privadas con diseñadores, conversaciones sobre destinos posibles, reuniones que no figuran en agendas públicas, todo manejado con extrema cautela. Lo que resulta evidente es el cambio en su actitud. Quienes la conocen hablan de una serenidad nueva, de una seguridad distinta. No es el entusiasmo impetuoso de un romance recién descubierto, sino la convicción de quien ha evaluado riesgos y aún así decide apostar. La noticia todavía no ha sido anunciada oficialmente ante el público, pero dentro de su círculo más cercano ya no es un secreto. Y cuando una mujer que ha vivido tanto pronuncia la palabra boda con esa calma, no se trata de un capricho. Es una decisión. Ahora la incógnita es cuándo el resto del mundo escuchará esa confirmación de su propia voz, porque si algo ha demostrado Gisèle Blondet es que sabe elegir el momento exacto para hablar. Y cuando lo haga, no será solo una noticia romántica. Será el inicio de un nuevo capítulo que, esta vez, parece escrito con tinta más firme que nunca. En el mundo de Gisèle Blondet, las noticias importantes casi siempre han tenido un escenario, un estudio iluminado, una alfombra roja, una entrevista cuidadosamente preparada. Durante décadas, su voz ha comunicado historias ajenas con elegancia y dominio absoluto de la narrativa. Pero esta vez eligió el silencio. No fue una estrategia de marketing. No hubo filtraciones calculadas. Lo que ocurrió fue mucho más íntimo. Después de aquella cena en la que anunció su nuevo amor, Gisèle le pidió hablar a solas con sus hijos. Cerró la puerta, bajó la voz, se quitó el personaje público y dejó hablar a la mujer que existe cuando nadie observa. Según versiones cercanas, lo que dijo en esa habitación fue más profundo que la simple revelación de una boda. Necesitaba que ustedes lo supieran primero, confesó. La frase parece sencilla, pero esconde años de aprendizaje. En el pasado, algunas de sus relaciones fueron expuestas antes de que la familia tuviera tiempo de asimilar los cambios. Titulares, especulaciones, opiniones de desconocidos opinando sobre decisiones personales. La presión mediática no solo afectó su imagen, afectó dinámicas familiares, emociones privadas, heridas que tardaron en sanar. Gisèle entendió algo con el tiempo. El amor no solo se vive entre dos personas, también impacta a quienes las rodean. Hablar primero con sus hijos fue una forma de protección. No quería que se enteraran por un portal de noticias, ni que tuvieran que responder preguntas incómodas sin haber procesado la información. Quería mirarlos a los ojos y explicarles quién es el hombre que ahora ocupa un espacio en su vida. Fuentes cercanas aseguran que la conversación incluyó dudas y preguntas directas. ¿Es serio? ¿Es definitivo? ¿Por qué ahora? Gisèle no evitó ninguna. Respondió con honestidad, incluso reconociendo que el miedo todavía existe. Porque sí, el miedo sigue ahí. Después de matrimonios anteriores que no tuvieron el final esperado, la palabra boda no es ligera. Es un término cargado de recuerdos,
algunos luminosos y otros dolorosos. Y precisamente por eso, antes de compartir la noticia con millones de seguidores, necesitaba la bendición emocional de quienes han visto sus lágrimas fuera de cámaras. Pero hay otra razón menos evidente. Giselle ha construido su carrera siendo una figura pública fuerte, segura, casi impenetrable. Mostrar vulnerabilidad no siempre ha sido una opción profesional. Sin embargo, en esa habitación privada habló desde la fragilidad. Admitió que este amor llegó cuando menos lo esperaba, que no estaba buscándolo activamente, que incluso dudó antes de permitirse sentir. Tenía miedo de volver a empezar, habría dicho. Ese reconocimiento no estaba destinado al público. Era un acto de sinceridad familiar. La decisión de retrasar el anuncio oficial también responde a una estrategia emocional más madura. Esta vez, no quiere que la narrativa la controle el exterior. Quiere vivir el proceso sin el ruido de comentarios, teorías y comparaciones con su pasado. Durante años, cada paso sentimental de Giselle fue analizado. ¿Quién era el hombre? ¿Cuánto duraría? Si era conveniente. Ahora, la dinámica cambia. Primero el núcleo íntimo. Después, si así lo decide, el escenario público. Curiosamente, este silencio inicial ha generado más expectativa que cualquier conferencia de prensa. Los rumores crecen porque no hay confirmación abierta. Y en ese vacío la especulación se intensifica, pero lejos de incomodarla, parece fortalecer su postura. El tiempo de los anuncios apresurados quedó atrás. Hay quienes sostienen que incluso ha considerado mantener la ceremonia completamente privada, sin cobertura mediática, como un gesto simbólico de independencia emocional. No para ocultarse, sino para proteger algo que considera sagrado. La pregunta inevitable es, ¿qué cambió realmente en ella? Tal vez la respuesta está en la serenidad que quienes la rodean describen. Ya no busca demostrar nada. No necesita validar su felicidad ante nadie. Si decide compartir la noticia oficialmente, lo hará desde la convicción, no desde la presión. En esa habitación cerrada, lejos del espectáculo, Giselle Blondet tomó una decisión que revela más que cualquier titular. Esta vez, su prioridad no es la audiencia, es su paz. Y cuando finalmente abra la puerta y enfrente al mundo con la noticia, lo hará sabiendo que quienes más importan ya conocen la verdad completa. Porque el verdadero compromiso comenzó allí, en silencio, mucho antes de cualquier anuncio público. Mucho antes de la confesión familiar, hubo señales, pequeñas grietas en la rutina pública de Giselle Blondet que en su momento parecían simples pausas laborales. Hoy, vistas en retrospectiva, dibujan otra historia. Durante los últimos 2 años, su presencia en redes sociales dejó de ser tan constante como solía. No desapareció por completo. Una figura de su trayectoria difícilmente puede hacerlo. Pero hubo fines de semana sin publicaciones, viajes anunciados a medias, fotografías tomadas desde ángulos calculados donde siempre faltaba alguien detrás de la cámara. Ese alguien ahora tiene rostro, aunque todavía no nombre público.
Algunos seguidores notaron que sus escapadas eran cada vez más frecuentes. Breves viajes a destinos discretos, playas menos concurridas, ciudades pequeñas donde los paparazzi no esperan a una presentadora reconocida internacionalmente. No eran viajes promocionales ni eventos televisivos. Eran pausas personales. En aquel momento, muchos asumieron que simplemente necesitaba descanso. Después de años dedicados a la televisión y a proyectos empresariales, nadie cuestionó demasiado esos espacios de silencio. Pero ahora surge la pregunta inevitable. ¿Estaba construyendo algo lejos de la mirada pública? Fuentes cercanas sugieren que la relación no comenzó ayer. Habría nacido de manera orgánica, sin fuegos artificiales, en un entorno común, probablemente a través de amistades compartidas. Nada cinematográfico, nada diseñado para titulares. Y eso, precisamente, fue lo que la hizo diferente. Giselle no publicó fotografías románticas ambiguas, no dejó pistas evidentes. Incluso evitó los comentarios crípticos que suelen alimentar teorías. Su estrategia fue más sofisticada, no dar material. Sin embargo, hubo detalles sutiles que hoy parecen reveladores. Cambios en su tono. Entrevistas donde hablaba del amor con una sonrisa contenida, distinta a la nostalgia habitual. Declaraciones donde afirmaba estar en paz, frase que se repitió más de una vez en distintos contextos. La paz no suele aparecer sola. También están las fechas. Algunos compromisos profesionales fueron reprogramados sin explicación pública. Apariciones canceladas a última hora. Según personas cercanas a su equipo, esas ausencias coincidían con encuentros privados que jamás figuraron en agendas abiertas. No se trataba de ocultar por vergüenza. Se trataba de proteger mientras el vínculo crecía. Porque después de relaciones anteriores que evolucionaron bajo el peso de la exposición, Giselle parecía decidida a no repetir el patrón. Aprendió que cuando una relación nace bajo el escrutinio inmediato, pierde la oportunidad de fortalecerse en silencio. La pregunta que ahora flota es inquietante. ¿Cuánto tiempo lleva realmente esta historia? Algunos hablan de más de un año. Otros sugieren que podrían ser casi 2. Lo cierto es que la relación sobrevivió su etapa más frágil sin el ruido mediático. Y eso no es casualidad. Hubo, además, cambios en su entorno personal. Amigos que comenzaron a mencionar indirectamente que la veían más tranquila. Comentarios discretos en reuniones privadas donde se percibía la presencia de alguien especial, aunque nunca se confirmara. Giselle, por su parte, perfeccionó el arte de la ambigüedad elegante. Nunca negó estar enamorada. Tampoco lo afirmó. Simplemente dejó que el tiempo hiciera su trabajo. Ese control narrativo revela una madurez distinta. No es la impulsividad del pasado. Es la conciencia de una mujer que sabe que el amor necesita espacio para respirar antes de enfrentarse al juicio colectivo. Ahora, cada uno de esos momentos aparentemente insignificantes adquiere nuevo significado. Las escapadas, las sonrisas inexplicables, los silencios estratégicos.
Tal vez la verdadera historia no sea que Giselle encontró el amor recientemente. Tal vez lo sorprendente es que logró vivirlo durante tanto tiempo sin que el mundo lo desmenuzara. En una industria donde todo se filtra, mantener una relación sólida en secreto requiere más que discreción. Requiere disciplina emocional, complicidad mutua y un acuerdo implícito de protección. Si esta boda está realmente en camino, entonces no es el inicio del romance. Es la culminación de un proceso silencioso que superó la fase más vulnerable lejos de titulares. Y eso cambia todo. Porque no estamos ante un enamoramiento repentino, sino ante una historia que creció en la sombra, se fortaleció en la calma y ahora empieza, poco a poco, a emerger a la luz. Para entender la magnitud de esta posible boda, hay que regresar a las cicatrices. Giselle Blondet no es una mujer ingenua frente al amor. Ha caminado hacia el altar más de una vez, creyendo en promesas eternas. Ha vivido la ilusión pública del para siempre, y también el silencio incómodo que llega cuando ese para siempre se rompe. Cada ruptura no solo dejó titulares, dejó marcas invisibles que no aparecen en entrevistas ni en fotografías. Después de sus matrimonios anteriores, hubo una etapa en la que ella misma declaró, en conversaciones privadas y en declaraciones públicas cuidadosamente medidas, que no necesitaba volver a casarse para sentirse plena. El amor no depende de un papel, dijo en más de una ocasión. Y no sonaba como una frase defensiva, sino como una conclusión nacida del desgaste emocional. Entonces, ¿qué cambió ahora? Quienes la conocen aseguran que durante mucho tiempo Giselle construyó una muralla invisible alrededor de su corazón. No una barrera fría, sino una protección inteligente. Permitía conocerla, pero no entrar del todo. Escuchaba, compartía, sonreía, pero mantenía siempre un margen de control. El miedo no era al amor en sí, era al fracaso repetido. En su círculo cercano, ha admitido que la idea de otra boda le producía una mezcla contradictoria de ilusión y vértigo. Volver a vestirse de blanco, o del color que eligiera, no era solo un gesto romántico. Era enfrentar la memoria de lo que no funcionó antes. Era exponerse nuevamente a la posibilidad de equivocarse. Y para una figura pública, el error sentimental no es privado. Se convierte en debate. El temor también tenía otra dimensión más íntima. El impacto en sus hijos. Cada nueva relación no solo afecta su vida, afecta el equilibrio familiar. Giselle siempre ha sido una madre protectora. Antes de dar cualquier paso definitivo, necesitaba estar segura de que este hombre no era solo un compañero sentimental, sino alguien capaz de integrarse con respeto a su mundo. Fuentes cercanas afirman que hubo conversaciones profundas con él. No se trató de promesas románticas improvisadas, sino de acuerdos claros sobre expectativas, independencia y espacio personal. Giselle no buscaba ser salvada. Tampoco quería salvar a nadie. Buscaba equilibrio. El hombre que hoy ocupa su corazón, aún lejos de la exposición mediática, no la presionó. No le impuso fechas ni ultimátums. Esperó. Y en esa espera
quizás sin saberlo, le dio lo que más necesitaba: seguridad. Porque a cierta edad, el amor no se mide por intensidad, sino por estabilidad. También influyó un cambio interno en ella. Con el paso del tiempo, Giselle parece haber reconciliado su pasado sentimental. Ya no lo observa como una lista de fracasos, sino como capítulos que la formaron. Esa perspectiva transforma el miedo en aprendizaje. Sin embargo, la decisión no fue automática. Hubo momentos de duda, días en los que recordó promesas rotas, noches en las que se preguntó si era prudente volver a creer en la institución del matrimonio. La palabra boda no se pronunció con ligereza. Según allegados, incluso llegó a considerar mantener la relación sin formalizarla legalmente. Pero algo en este vínculo la hizo replantearse esa postura. No por presión social, sino por convicción emocional. Quizá la diferencia radica en la forma en que se siente ahora, no necesitada, no dependiente, sino acompañada. Esa distinción cambia todo. Volver a decir sí no significa borrar el pasado. Significa aceptarlo y, aún así, elegir avanzar. Y eso requiere más valentía que el primer matrimonio. Hoy, quienes la observan de cerca hablan de una mujer más centrada, menos impulsiva, más consciente de sus límites y deseos. El miedo no desapareció por completo. Nunca lo hace cuando se ha amado y perdido, pero dejó de paralizarla. Si finalmente camina hacia el altar otra vez, no lo hará como la joven enamorada de antaño. Lo hará como una mujer que entiende los riesgos y, aún así, decide apostar. Porque el verdadero desafío no es enamorarse después de una decepción. Es permitirse creer que esta vez puede ser diferente. Si hasta hace poco todo parecía una historia construida a base de susurros, ahora los indicios comienzan a adquirir peso propio. No existe todavía un comunicado oficial, pero los movimientos recientes alrededor de Giselle Blondet sugieren que algo importante está tomando forma. Primero fue el anillo. No un accesorio llamativo ni una pieza exagerada para atraer atención. Al contrario, una sortija elegante, sobria, con una piedra central discreta que apareció en varias fotografías recientes. En ninguna imagen se hace mención directa al significado del anillo. Sin embargo, la repetición constante en eventos distintos llamó la atención de seguidores atentos. Después llegaron los ajustes en su agenda. Reuniones canceladas con semanas de anticipación. Proyectos aplazados sin explicación detallada. Un periodo específico, según fuentes cercanas, bloqueado por completo en su calendario personal. Cuando se trata de una figura acostumbrada a planificar cada aparición pública con meses de antelación, esos vacíos no son casuales. También hubo movimientos más silenciosos. Consultas privadas con un diseñador de alta costura, conversaciones con un coordinador de eventos especializado en ceremonias íntimas, búsqueda de locaciones que combinan privacidad con elegancia natural. No se trata de un espectáculo masivo. Todo apunta a una celebración reducida, cuidadosamente protegida de la exposición mediática. Incluso algunos familiares,
fueron vistos recientemente en tiendas especializadas en vestuario formal. Nada confirmado, nada declarado. Pero demasiadas coincidencias juntas dejan de parecer coincidencias. La pregunta ya no es si hay planes. La pregunta es cuándo. Más allá del anillo y los preparativos logísticos, el verdadero centro de esta historia es el vínculo emocional. Quienes comparten tiempo con Giselle en privado describen un cambio evidente. No se trata de una euforia juvenil ni de gestos exagerados. Es algo más sutil, una serenidad constante, una estabilidad que no depende de la aprobación externa. El hombre que hoy camina a su lado no busca protagonismo, no concede entrevistas, no publica fotografías insinuantes. Su presencia es discreta, casi deliberadamente invisible. Y sin embargo su influencia parece profunda. Giselle ha atravesado etapas donde el amor estuvo ligado a intensidad, a exposición, incluso a conflictos públicos. Esta vez el relato es distinto. Él no compite con su carrera ni intenta formar parte del espectáculo. Acompaña sin invadir. Fuentes cercanas aseguran que él respeta profundamente su independencia. No intenta redefinir su identidad ni modificar su ritmo profesional. Esa actitud, lejos de ser distante, le ofrece algo que quizá no había experimentado de la misma forma antes: tranquilidad. Pero no es solo paz. También existe pasión, aunque no en forma de dramatismo. Es una conexión madura, construida desde conversaciones largas, decisiones reflexivas y acuerdos claros sobre el futuro. Ambos conocen sus historias, sus heridas, sus límites, y aún así eligieron avanzar. Para Giselle, este amor podría representar algo más que una nueva relación. Podría ser una oportunidad de redescubrir la confianza sin sacrificar su autonomía. A cierta edad, el amor deja de ser una búsqueda desesperada y se convierte en una elección consciente. Y todo indica que esta vez ella eligió desde la calma. Volver a casarse después de haber vivido decepciones no es un acto impulsivo, es una declaración de valentía. Si la ceremonia finalmente se concreta, Giselle Blondet no caminará hacia el altar como la joven que sueña con un futuro incierto. Lo hará como una mujer que conoce el precio de las decisiones y aún así decide apostar. La opinión pública inevitablemente opinará. Habrá quienes celebren su nueva oportunidad y quienes cuestionen si es prudente volver a creer en el matrimonio. Pero esta vez, la diferencia radica en que su decisión no parece motivada por presión ni por necesidad de validación. Es una elección personal. Existe un riesgo, por supuesto. Siempre lo hay cuando el corazón vuelve a abrirse. Pero también existe la posibilidad de una felicidad más serena, menos ruidosa, más auténtica. Tal vez esta boda no será el evento mediático del año. Tal vez no habrá transmisión exclusiva ni alfombra roja. Lo que podría ocurrir es algo mucho más significativo.
Una ceremonia íntima donde la protagonista no sea la celebridad, sino la mujer que decidió confiar otra vez. La verdadera incógnita no es si se casará. La verdadera pregunta es si esta será la historia que finalmente cierre el ciclo de dudas y temores que la acompañaron durante años. En el umbral del altar, Giselle no solo enfrenta una nueva promesa, enfrenta la posibilidad de que, después de todo lo vivido, el amor aún tenga la capacidad de sorprenderla. Y esta vez parece estar lista para aceptarlo.